Hola compañeros, el día de hoy hablaremos sobre la investigación de la historia personal y familiar en la entrevista. Para empezar, es importante saber que en la entrevista clínica de orientación psicodinámica, a diferencia de lo que sucede con las entrevistas e interrogatorios dirigidos, no existe un orden fijo en el que deba de recolectarse el material necesario para entender al paciente y su enfermedad. Otro punto importante que debemos mencionar, Brenda, es que el trabajo de vertir ordenadamente el material obtenido en la o en las entrevistas necesarias para valorar adecuadamente al entrevistado es una labor posterior a la terminación del estudio que el clínico realiza, con fines de comunicación a sus colegas, de archivar de material utilizable para sus metas personales o para satisfacer los requerimientos de la institución en la que presta sus servicios. Asimismo, Fer, el pretender que sea el entrevistado quien aparte ordenadamente el material necesario para la elaboración de una historia clínica completa nos priva de las asociaciones espontáneas que los sucesos tratados despierten en él, con lo que nos privamos de conocer las relaciones inconscientes establecidas entre presente y pasado, entre los padres y las figuras de autoridad con las que actualmente existe conflicto, así como de los intentos de explicación, justificaciones, racionalizaciones y evasiones. Ahora bien, compañeros, respecto a la forma en la que el entrevistado ofrece su material, permite valorar el funcionamiento de su memoria. Esto cuando nos relata tanto sucesos recientes como remotos. Su capacidad abstraccional cuando es capaz de establecer relaciones entre distintas situaciones que tienen algún elemento en común, su inteligencia al aprender el significado no explícito de la entrevista como proceso tendiente al esclarecimiento de las pautas de conducta productoras de las dificultades en su vida cotidiana. Las consideraciones anteriores no implican que el entrevistador quede a merced del entrevistado y que se conforme con las respuestas insuficientes, vagas o evasivas. Así es, Elliot. Debemos destacar que si el paciente nos pide, le digamos que queremos saber sobre él, responderemos que queremos saber todo lo que pueda decirnos sobre sí mismo, su vida presente, pasada, su familia, amigos, trabajos, diversiones, preocupaciones y que puede empezar por donde lo desee, ya que para nosotros todo lo que pueda relatarnos es importante y le pediremos mayores datos conforme lo vayamos necesitando. Debemos saber que una mayor confianza en sí mismo y en la técnica de la entrevista permite esperar, sin apresuramientos, a que surjan los datos en el curso de la exploración de la vida del paciente. Estos son el nombre, el cual hemos obtenido en correspondencia a nuestra presentación, y la edad, aunque es un dato que podemos calcular si tenemos la fecha de nacimiento, es conveniente, una vez hecho el cálculo, confrontarlo con la información que pueda aportarnos el paciente. No nos olvidemos del inciso C, que este vendría siendo el sexo, y es un dato obtenido por observación, aunque estadísticamente hay padecimientos mentales más frecuentes en uno de los sexos, por ejemplo la depresión en las mujeres y la drogadicción en los varones. Esto desde un punto de vista psicodinámico, el sexo del paciente solo interviene en la valoración diagnóstica. Así como el inciso D, el estado civil que, al igual que la edad, surge generalmente en forma espontánea en el curso de la exploración de la vida del sujeto. Nos aporta indicios de valores y adaptación a las normas sociales por parte del sujeto, pero también con respecto a la posibilidad de establecer relaciones íntimas, cercanas y duraderas con una pareja. Otro punto que tiene relevancia es el inciso E, que es el lugar de nacimiento y, dado el caso, la nacionalidad. Son importantes porque alertan al entrevistador con respecto a la existencia de patrones culturales distintos a los propios. El F, que nos habla del lugar de residencia, fácilmente deducible del relato del entrevistado con respecto a sus circunstancias personales y familiares. Adquiere importancia cuando implica las eventualidades relativas a la migración a países o regiones del mismo país que requieren de la realización de esfuerzos adaptativos.
que pueden sobrecargar un aparato psíquico ya tambaleante. Así es, Pau. Y en escolaridad y ocupación se cubre fácilmente a través de la exploración de la historia personal del entrevistado. Su investigación es importante, porque aporta indicios con respecto a las capacidades, aptitudes, fortalezas, limitaciones, origen y pertenencia social del entrevistado. De este mismo punto, debemos destacar que en la exploración de esta área de la vida es importante detectar la satisfacción y espontaneidad con que el entrevistado realiza las diversas etapas de sus estudios, porque estos datos permiten valorar tanto su grado de sometimiento, independencia, rebeldía o acuerdo con los valores y exigencias familiares. Por último, se encuentra la fuente de referencia, que ésta se obtiene por interrogatorio, y este surge de manera directa. Si no surge en el curso de la entrevista, surge de forma análoga a la mencionada en cuanto a la edad y por el estado civil. Amigos, otro punto clave es que generalmente los menores de edad asisten a la consulta llevados por los familiares que deciden a quién consultar, mientras los adultos lo hacen después de informarse con amigos y profesionales del área en quienes tienen confianza, buscando en ocasiones características especiales del entrevistador, como el sexo, la edad, la definición ideológica, socioeconómica, etc. Además, hay personas en las que ciertas circunstancias y experiencias vitales provocan disminución en la autoestima, situación que lleva a su vez al establecimiento de requisitos con respecto a su futura terapeuta. Por otra parte, el haber sido objeto de sometimiento y opresión por parte de figuras significativas en ciertas épocas de la vida puede conducir precisamente a la búsqueda de personas cuyas características más evidentes las hagan aparecer como lo opuesto del sometedor. Sí, Pau, y más características de los miembros de la familia producen forzosa y necesariamente ciertas reacciones en el entrevistado, que a su vez estas moderan su carácter y dan a la relación correspondiente un determinado tono e importancia afectiva, rigiéndose en un modelo positivo o negativo de identificación, identidad y fuente de ideales, asimismo valores. Debemos proseguir con el rastro de las características de las relaciones interpersonales moderadoras de las pautas habituales de interacción del sujeto con su medio ambiente, y estos los trataremos de determinar ahorita con mis demás compañeros. Así es, Brenda. Empezamos con el primero, que es el entorno socioeconómico y cultural en el que se desarrolló el entrevistado. Podemos encontrar aquí, en algunos casos, que habiéndose vivido la pobreza como algo vergonzoso y que debía ocultarse, el paciente que ha salido de ella oculta ante sus nuevas amistades su humilde origen, avergonzándose de sus parientes menos afortunados, lo que a su vez genera sentimientos de culpa e inseguridad social, pues teme ser descubierto en cuanto a un pasado que vive como algo rechazable. La situación social, económica y cultural de la familia de origen facilita o dificulta ciertas capacidades e intereses. Modela los hábitos recreativos, las normas, modos de comportamiento, metas y valores del individuo. El siguiente son las características de los padres, hermanos y otros parientes significativos y tipo de relación establecida con ellos. Las características de los padres y del resto de los miembros de la familia de origen modelan el tipo de relación que establece con ellos el entrevistado y, por tanto, el repertorio de conductas que pondrán en juego en las subsecuentes relaciones y circunstancias de su vida. Así pedimos ampliaciones en términos de cuénteme más de su papá, cómo está esto de que su abuela es rígida y manipuladora, o por qué dice que la relación es mala y qué sentías cuando tu papá te golpeaba, etcétera. Con estas intervenciones obtenemos descripciones que posteriormente compararemos con las que pueden surgir en el curso de exploración de otras áreas de la vida del entrevistado. No nos olvidemos que los hermanos y otros miembros de la familia son aliados u oponentes en la lucha contra las figuras parentales, sustituto de las mismas,
fuente de identificación positiva o negativa, tanto en cuanto a la formación de enfrentarse o someterse a los padres, como en cuanto a su manejo del mundo externo. El tercero es el manejo familiar de los afectos. La impasibilidad frente a las mayores tragedias, el uso de golpes, insultos, ironía, burla, desprecio, la hipermotividad, la expresión libre del amor y el enojo, o la sanción y el rechazo ante cualquier manifestación emotiva, etc., repercuten sobre el niño, que se identificará o realizará formaciones reactivas contra estas modalidades de expresión emocional, con lo cual adquirirá la forma estereotipada, muchas veces maladaptativa, de expresión afectiva. Los dos últimos son los cambios de residencia, situaciones económicas y sociales significativos. Estos contribuyen hitos adaptativos de los cuales el sujeto emerge fortalecido o perturbado. Y por último, los antecedentes patológicos hereditarios y familiares, referidos especialmente a enfermedades mentales y otros padecimientos que pueden afectar de una u otra forma al entrevistado. Y ahora hablemos sobre la historia personal. Y esta comprende los incidentes significativos en la vida del sujeto, que no han constituido retos, estímulos y obstáculos durante las distintas épocas de su desarrollo. No pretende esto la exploración exhaustiva de la vida del sujeto, sino más bien la recolección de los incidentes que hayan influido en forma significativa sobre su desarrollo y que pudieran servir para comprender la sintomatología actual y los patrones característicos de conducta del sujeto responsables de su buena o mala adaptación. Sí, Brenda. Además, investigamos específicamente en la infancia y adolescencia. En la número 1, que es la infancia, es el nacimiento, lactancia, destete, control esfinteriano, desarrollo, juegos y tipo de relación establecida con maestros y compañeros. En el 2, que es la adolescencia, pubertad, menarca, desarrollo físico, adquisiciones culturales, intereses, tendencias, experiencias homo o heterosexuales, relaciones interpersonales, metas e ideales, y figuras idealizadas y odiadas, esfuerzos por emanciparse de la familia. Los patrones de ajuste durante la vida adulta, como la vocación, relaciones de trabajo, ajuste social, amistades, membresías de sociedades, actividades, intereses, hábitos recreativos, también como el ajuste familiar, las características y las relaciones con esposa, hijos y familiares que convive en el hogar, al igual que la historia sexual y marital. Desde la infancia hasta la vida adulta, los recuerdos, fantasías y sueños son condensaciones disfrazadas con mayor o menor éxito de situaciones prototípicas a través de la que expresa un fragmento de la vida del individuo en cuanto a sus conflictos y manera de enfrentarlos. Por ello, es importante su exploración a través de las distintas etapas del desarrollo, ya que sus variaciones apuntan a la influencia de las nuevas capacidades puestas en juego gracias a la maduración y el acceso a recursos ambientales, incluidas las relaciones con objetos extrafamiliares que modifican el juego de fuerzas de que dispone el individuo en lucha para lograr una adaptación cada vez más adecuada a la realidad. Cipher y la persistencia de fantasías, sueños y experiencias muy poco modificadas por el decurso vital. Implica bien detención del desarrollo, bien fijación de un conflicto. Lo mismo es aplicable a la permanencia de síntomas de fracaso adaptativo, como succión del pulgar, incapacidad para renunciar a objetos transicionales. Cuando hablamos de la socialización del niño, esta la provee de figuras con quienes él se identifica en términos positivos o negativos, lo cual facilita el aprendizaje de diversas actividades y funciones, todo esto incluyendo la forma de enfrentar los conflictos previos en relación con el manejo de afectos o de su autonomía. Así, se expande no solo su mundo interno, el externo también se enriquece, dotándolo de relaciones con las cuales compensar el daño a su autoestima
y la carencia de figuras amorosas, apoyadores y auxiliares, y reparadores de sus fallas y limitaciones. La exploración de las relaciones interpersonales debe llevar hasta el momento de la entrevista, incluyendo las que sostienen con esposa, hijos, compañeros de trabajo, jefes y subordinados, así como la pertenencia a clubes y sociedades que brindan nuevas oportunidades de vínculos afectivos, libidinales y agresivos con otras personas. Por último, en los juegos infantiles se reflejan los conflictos que enfrenta el niño con su desarrollo. Con frecuencia constituyen una repetición activa de situaciones más o menos traumáticas, con la intención de llegar a su dominio y control, a través del ejercicio y ensayo de las diversas soluciones posibles, especialmente cuando se trata de juegos espontáneos diseñados por el propio niño. Interesante tema. Muchas gracias, amigos.